El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. La crisis económica y social desatada por la pandemia puso en evidencia algunos de los problemas más graves en Colombia: pobreza, desigualdad, falta de acceso a la educación y a los alimentos, entre muchos otros. Como medida para atacar estos elementos, se propuso desde los sectores alternativos la puesta en marcha de un ingreso mínimo vital. Sin embargo, esto no fue aprobado en 2020. Ahora, en medio de la crisis desatada por el paro nacional que lleva más de 40 días, renace la iniciativa de este ingreso mínimo en el Congreso de la República. Esta es una idea que ha hecho curso a nivel internacional. Países como España ha dado debates y pasos hacia su implementación, y ahora nos toca el turno como nación de pensar si esta es una alternativa a los problemas sociales que vivimos a diario. En la conducción, Angie Ordóñez; en la producción, Sergio Hernández. Este es El Mundo en Claroscuro y hoy hablaremos sobre el ingreso mínimo vital en Colombia. Para hablar de este tema, contamos con la participación de Andrea Lampi, quien fue profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional, quien es sociólogo y cuenta con un doctorado en Política Social de la London School of Economics and Political Science, y ahora se encuentra realizando su postdoctorado en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo. Bienvenido, Andrea. Un gusto tenerte con nosotros. Buenas tardes, mucho gusto, Angie, Sergio y todos los y las oyentes. Un gusto acompañarlos hoy. Bueno, en nuestro podcast nos gusta comenzar por llegar a una definición básica sobre el tema que nos convoca en cada episodio. En este caso, quisiera preguntar, ¿a qué hace referencia la idea de un ingreso mínimo vital? Bueno, digamos que el ingreso mínimo es una iniciativa que pretende crear una especie de red o piso de protección, ¿cierto?, para todas aquellas personas que carecen de ingresos suficientes para mantener un nivel de vida digno. Entonces, una iniciativa que tiene una eco de las redes de protección social básica que ya se discuten desde hace por lo menos 20 años en Colombia, cuando vino la misión del Banco Mundial y hubo varias reformas, luego quizás nunca completas, ¿cierto?, en ese sentido, ¿no? Porque obviamente el debate, ahorita lo hablaremos, es más amplio y toca una serie de aspectos más allá de lo técnico, pero técnicamente es esto, digamos, ¿no? Entonces se diferencia de la renta básica universal por el hecho de que no es una transferencia hecha en dinero como la renta básica universal, que se hace de forma incondicional, que una persona trabaje o no, es cierto, y que es para toda la población independiente de cualquier condición, ¿cierto? Es un programa, digamos, más restringido que generalmente es también un poco, por ejemplo, en el caso de mi país, en Italia o España o otros países donde se ha implementado, se arranca un debate, ¿no?, sobre un ingreso universal, ¿no?, una renta básica universal, y luego se termina teniendo una negociación política, ¿no?, que lo limita a un ingreso mínimo vital como una medida que se sostiene, luego se ampliará y se verá si económicamente sustentable, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente se trata de esto.
La idea de un ingreso básico lleva muchos años en los debates a nivel internacional, como usted lo ha dicho, en Italia, España ya se ha implementado, pero ¿por qué hasta ahora? ¿O por qué usted cree que hasta ahora se está llevando este debate? Porque apenas hasta el año pasado se empieza a hablar de este tema. En verdad, me parece que no es una novedad absoluta, ¿no? Por ejemplo, eh, Gustavo Petro en Bogotá ya en 2012, a partir, digamos, de otro tipo de, si lo queremos llamar así, de indicador o de componente, ¿no? De lo que representa ese abanico, ¿no? Que nos garantiza una dignidad como personas en cuanto a calidad de vida. Había hablado, ¿no? Del tema del agua, había instituido un metraje cúbico básico, ¿no? A las cuales todas las personas tenían que tener derecho. Entonces, realmente me parece que también en Colombia el tema no es tan nuevo, ¿no? Claramente en ese momento donde las tensiones sociales se van agudizando y hay una confrontación más fuerte, el problema de cómo los procesos de desposesión, a veces muy brutales, ¿no? Han impactado el país, claramente resurge, ¿no? Y entonces por eso que se vuelve a presentar ahora, digamos, de esa manera más contundente, pero pienso que es un tema que en la agenda de sindicatos, de movimientos sociales, universidades y grupos de estudio está desde hace un tiempo, ¿no? Ok, no, es interesante en esa parte porque, bueno, Gustavo Petro alcanzó a implementar la política de mínimo vital del agua, que fueron 6 metros cúbicos y que Exacto. no fue, o sea, que se buscaba la universalización, pero que no se logró, solo los estratos 1 y 2. Y ese mínimo vital, pues ya digamos, lo retiraron, que eso también en Bogotá, que fue el lugar donde se instauró esta política, pues desató también un poco de la molestia social actual, porque pues eso ayudaba a bastantes familias, sobre todo las más vulnerables, a acceder a un recurso vital que es el agua. Entonces, quisiera para continuar en términos prácticos, ¿existe una diferencia como tal entre el ingreso del mínimo vital como se propone en Colombia y el ingreso mínimo universal como fue implementado en países europeos, por ejemplo? No me resulta que haya sido implementado de manera completa Sí. tampoco en países europeos. Como expliqué al comienzo, el asunto principal es que cuando tú hablas de un ingreso mínimo universal, tú estás prácticamente hablando de un ingreso que es disponibilizado, consignado, puesto a disposición, ¿no? Para el retiro para todos, prácticamente todas. Y esto evidentemente tiene varias aristas, ¿no? Porque por un lado es un tema que te permite separar, ¿no? Al trabajador y a la persona en general, ¿no? De una dependencia absoluta de los mecanismos del capital que regulan el mundo del trabajo, ¿no? Entonces es el tema, digamos, muy fuerte detrás del debate es esto. Del otro lado, tú tienes prácticamente una transferencia condicionada en el fondo, ¿no? Digamos que le das un carácter más universal o más amplio en cuanto a cobertura, pero en el fondo es condicionado a que tú no tengas los medios vitales mínimos, entonces habrá necesidad de un sistema, ¿no? En el caso del ingreso mínimo básico que debe ser verificado, ¿no? Necesitas una burocracia, necesitas todo un aparataje, ¿no? Que a veces cuesta un dineral que se podría más bien distribuir, ¿no? Yo pienso, si puedo adelantar un poco el debate, que me parece un poco también el punto del podcast interesante, convocar un poco el hecho de que este es un debate sobre la seguridad económica, ¿no? Y sobre los derechos de las personas. Nosotros, con un grupo, cuando yo trabajaba en los Andes,
hicimos un trabajo para la arquitectura de la protección social en Bogotá. Desafortunadamente bajo la alcaldía de Moreno, por tanto digamos que no tuvimos un éxito a lo largo de todo el proceso, porque este hecho político interrumpió muchos de los procesos que se daban, que se adelantaban en ese periodo. Sin embargo, por decirte una cosa importante, el derecho, ¿no?, a la seguridad económica es uno de los derechos que no es reconocido universalmente. Es sugerido, ¿no?, también de la Convención Internacional de los Derechos Humanos, Sociales, Económicos, etc., pero no es un derecho, digamos, consolidado. Entonces hay un conflicto alrededor de este punto, porque evidentemente Colombia es uno de los países que, al lado de una modernidad a veces acentuada, ¿no?, y hasta tecnológicamente y culturalmente en algunos casos, convive con elementos de capitalismo feudal en las relaciones laborales, tanto en el campo como en la ciudad. Y por tanto tiene mecanismos el país de apropiación de la riqueza social muy profundos, frente a los cuales digamos toda el panorama, ¿no?, del centro derecha, desde las facultades de economía de los Andes hasta los grupos empresariales, han siempre levantado sus escudos diciendo que no se puede tocar el salario mínimo, que esto va a afectar, ¿no?, la viabilidad del país en el mercado internacional, olvidando que un mercado pujante internamente, donde la gente gana y está bien, puede más bien mejorar una economía, entre otras cosas, ¿no? Me parece que es un debate el debate de cuánto verdaderamente costa y dónde está el dinero que el país tiene, no se revela, porque es un ámbito profundamente delicado y es encubierto por un lenguaje de politiquería, de tecnicismos, ¿sí? Pero yo aquí tengo abierto en mi computador el informe del 2019 del DANE sobre pobreza monetaria extrema. Colombia tenía 7.9 en 2012 y tiene 6.8 en 2019. ¿Sí? Y no es que haya bajado mucho. Si miramos a la incidencia, ¿cierto?, de este indicador, y también de la pobreza monetaria no extrema, vemos que la disminución más o menos tiene un rango de 7 puntos, ¿no?, en un arco de unos 10, 12 años. Entonces, digo que hay un problema, ¿no?, de apropiación estructural de la riqueza. Yo pienso que, para complementar la respuesta a la pregunta, disculpa, que me hicieron antes, es ahí la razón, ¿no?, porque de vez en cuando resurge, ¿no?, en Colombia decirlo así es un poco delicado, pero hay un debate internacional que habla de ciudadanía insurgente, ¿no? Digamos que la insurgencia en Colombia no se recuerda temas de guerrilla, etcétera, pero si pensamos, por ejemplo, aquí al Brasil, ¿no?, a las revueltas de 2013 que se ponen en marcha por el precio del bus, un aumento de 20 centavos apenas, pero simbólicamente, ¿no?, intolerable, ¿no?, para las personas. Yo pienso que el proceso que se vive en Colombia existe en ese momento. O sea, hay un rebote de intolerancia a la apropiación, porque ves, el problema de la seguridad económica es un problema de acumulación. La gente está desposeída a acumular y tener acceso a un proyecto social donde tú tengas una casa, una seguridad en el trabajo, parte que nunca existió realmente en Colombia, sino para pocos, ¿no?, pero realmente ha perdido toda legitimidad, y los jóvenes, justamente, además con ahorita la ruina ambiental galopante y
también las grandes cuestiones de género, de la violencia de género que es tan brutal en el país. Hay una serie de instancias que se rebeldan frente a este status quo, ¿sí? Y buscan transformarlo. Lo que pasa es que tienen una variedad muy grande, ¿no? Todavía no se logran coalizar y reunir alrededor de unas ideas centrales, que sería esto lo auspicable, porque finalmente, históricamente, no solo en Colombia, las derechas y las fuerzas conservadoras siempre logran encontrar, ¿no?, sus 5 o 7 puntos, ¿no?, estilo consenso de Washington, como el rigor fiscal, la reducción de los ingresos, el desmonte de los sectores públicos, el corte a los subsidios, en fin, ¿no?, el rigor monetario. Estos son sus elementos. Pero del otro lado, ¿no?, las fuerzas progresistas, libertarias, de izquierda, tienen a veces más peleas internas que unidad. Entonces es un debate interesante esto que se está dando alrededor de ese tema del ingreso. De acuerdo, pero entonces en este caso tú tocas algo muy importante y es el tema de la seguridad económica y la protección social. Este ingreso puede llegar para el cumplimiento de estos derechos sociales y económicos, de alguna forma evocados por la Convención, si no estoy mal, número 15 de la ONU, hace poco, ¿no? Pero podría ser que eso sí pudiese ser alguna parte de esa solución a este problema de pobreza. Por supuesto, pero el problema es que también debe haber una reescritura de la regla del juego que tienen que ver con los procesos profundos de apropiación, ¿no? Por ejemplo, tú haces este ingreso mínimo vital, pero no alteras las relaciones laborales, no avanzas frente a la erradicación del trabajo infantil, no avanzas frente a la explotación de género tan brutal con las señoras empleadas sin ninguna protección, la explotación del trabajo sexual. En fin, hay una serie de frentes donde un país debe tomar decisiones de políticas de largo plazo. Luego, claro, esta de un ingreso mínimo puede ser parte, ¿no?, de una arquitectura más amplia. Digamos que si yo tuviera que forzar una respuesta, diría que no tanto, a menos que no se tomen también medidas más estructurales que representan o reflejan un nuevo acuerdo entre los diferentes estamentos sociales del país. ¿De acuerdo? Digamos, si eso no se da, si no hay una economía más democrática, si no hay un acceso a la posibilidad de acumular y de autoprotegerse por las personas, o sea, de contrarrestar la vulnerabilidad social, que no es un problema de resiliencia y de iniciativa virtuosa de las personas, para nada, es un problema de acceso a activos materiales e intangibles como la educación, por ejemplo, ¿cierto?, o la salud, que están distribuidos de una manera muy desigual en el país. Entonces, está ahí el problema. Claro que esto es parte del debate y seguramente tiene mucha visibilidad porque la gente está, después de la pandemia, realmente sin nada, y si tenía poco antes, tiene menos ahora. Claro, aunque también hay que recordar los programas de transferencias directas que se hacían, ¿no? Como Acción Social, ¿no? Acción Social tenía varios programas para el desplazamiento, también para las personas que pertenecían al CISBEN 1 y 0 y 1, y que además el problema de la categorización. ¿Cuál es el criterio para saber si una persona es vulnerable o no? ¿O qué tipos de discriminaciones al mismo tiempo se cumplen? Es decir, por ejemplo, una persona que es madre cabeza de familia, cierto, que es mujer y que además no tiene trabajo, entonces tiene 3 discriminaciones y además, pues digamos, puede ser, digamos, indígena. Entonces,
el problema es también un problema de categorización, ¿no? Que si bien se quiere ayudar, no se sabe en qué momento esta política que tiene que ser en vía también de no afectar los derechos laborales, pues si no se cumple con esos criterios, no se puede dar esa ayuda de emergencia. Es que ese es el Bueno, problema, que nosotros estamos en plena pandemia. Entonces, tenemos, no, tenemos ahí, Angie, dos cuestiones que tú pones muy interesantes sobre la mesa con esa pregunta. Primero que todo, los programas de transferencia condicionada que yo he estudiado en Colombia, he escrito papers sobre esto, ya recuerdo hasta bien los datos. Por ejemplo, en el tiempo que yo los estudiaba fuertemente, 2010 hasta 14, no pasaban de los 700 municipios del país y era un programa muy limitado. ¿Sí? Por ejemplo, en las grandes ciudades era un programa muy limitado. Entonces, lo que por ejemplo ha pasado en Chile con Chile Solidario, en Brasil con Bolsa Familia, Colombia no se ha ni acercado, ni de lejos. ¿Sí? Entonces, digamos que hay que desmitificar, ¿sí? Si por si acaso alguien lo considera, digamos, programas que hayan sido importantes, además han tenido enormes problemas eh, digamos, de viabilidad y también han obligado en muchos casos a las mujeres a hacer un doble trabajo, ¿no? Porque han sido también responsabilizadas económicamente, ¿no? Por la gestión, ¿no? Y a veces penalizada por no hacerlo bien cuando tienen muchas cosas por atender entre los hijos, el trabajo y ellas mismas, etcétera. Entonces ahí pienso que hay un debate importante, ni vale decir, pero algunos se han beneficiado mucho, claro, por supuesto. También nosotros tenemos gente en Italia que dice que Mussolini bonificó los pantanales, claro, o que Hitler hizo cruzar la calle a una niña débil o una viejita. Por supuesto, las cosas también que no funcionan tienen a veces pequeños aspectos, pero en general, ¿no? El juicio político sobre estas transferencias para mí es negativo. Y por el otro lado, yo pienso que a partir de la afirmación del enfoque de interseccionalidad que tú indirectamente mencionaste, o el gran trabajo que había hecho la misión social en Colombia implementando un CISBEN, que en el fondo era un índice de privación multidimensional complejo, heredado, ¿no? Derechito del enfoque de Amartya Sen, implementado por personas como Alfredo Sarmiento, Jorge Iván González, gente con una trayectoria inmensa en el país. El país tiene todas las herramientas para discriminar una vez que se encuentra un acuerdo político, ¿cierto? Sobre quién tiene más o tiene menos. Está mi trabajo mismo, que yo mostré cómo funciona la dinámica de la vulnerabilidad social en Colombia y cómo los pobres pierden los activos importantes por endeudamiento, por falta de capacidad de solvencia frente a los eventos críticos que los acontecen. O sea, el país tiene una riqueza académica para encontrarle una solución muy grande. Entonces el problema es un problema político de tomar una decisión, un acuerdo y de decirnos vamos por esta. Ahorita, bueno, no puedo entrar, ¿no? Dentro del detalle porque ni conozco todo el detalle de lo que se está debatiendo en lo menudo. Pero eso, digamos, si me haces una pregunta general sobre si podemos discriminar quién tiene mayor desventaja, mira, donde quieran meter mano, la Secretaría de Integración Social de Bogotá tiene esa herramienta que se llama el EMI, y que identifica a los beneficiarios. El IPES, el Instituto para la Economía Social, hacía un índice de vulnerabilidad. O sea, el país tiene una riqueza de herramientas enormes. Simplemente es ir a revisarlas, hacer una selección y decidir cuál. Bueno, es interesante porque tú has evocado una parte de cómo se ha convertido ese ingreso de mínimo vital en bandera en algunos sectores pues, del sistema económico actual, ¿no? Y sabemos también todas las consecuencias, estamos viendo la precarización del trabajo, ¿cierto? Órdenes de prestación de servicios, ya no hay contratos laborales. Entonces, ¿cómo se implementa?
si es el caso y en conjunto con esas políticas que tenemos que implementar, tiene que ser una política integral. ¿Cómo implementar ese ingreso de mínimo vital sin llegar a profundizar en un sistema más neoliberal? Sí, para no precarizar más a las personas pobres y la clase media que se está viendo tan afectada. Ese es uno de los grandes dilemas siempre, ¿no? Porque también si tú lo haces universal, en el fondo, una vez que superas esta objeción del hecho de que no está ni siquiera comprobada por estadísticas, porque la gente que quiere tener más luego va a trabajar, ¿no? El hecho que si tú le das a todos 500,000 pesos, por decir, muchos ni siquiera trabajan y se la pasan gozando los 500,000 pesos, imagínate qué gran goce con lo que cuesta la vida en Colombia. Pero, en fin, también el ingreso universal es en parte un engaño neoliberal el mismo, ¿no? Porque en el fondo, si tú no alteras las relaciones de desigualdad que existen en el ámbito laboral y no alteras elementos fundamentales de este capitalismo financiero y predatorio, de alguna manera hasta le estás resolviendo el problema, ¿no? Porque estás reproduciendo una fuerza de trabajo mínima que siempre estará dispuesta a trabajar dentro de estas condiciones. Entonces el debate también hay que darlo, ¿no? O sea, no es solamente una cosa que desde el punto de vista de lo social lo resuelve porque garantiza lo mínimo, ¿cierto? Pero garantiza lo mínimo dentro de un mundo aterrador, ¿verdad? Donde las relaciones de explotación son muy profundas. Entonces, el debate es más amplio, como vemos, volvemos a un debate político. Si tú haces una cosa que tiene algún grado de selección, pues tienes que apoyarte en las herramientas sujetas a grandes fragilidades, a un grado también de desenfoque, ¿no? Y de problemas de selección adversa que se dan todas las veces que tú haces un programa con algún condicionante, ¿no? Para tener acceso a algún tipo de beneficio o subsidio. Siempre pasa porque los sistemas tienen problemas, el país tiene sus bispos y sus listos, en fin, todo país lo tiene. La respuesta es esa. Tienes que montar una burocracia para administrar ese subsidio, porque ¿qué criterios tienes? Digamos, hay personas que en el fondo, más allá de la cédula de su palabra, no tienen mucho para demostrar, ¿no? Entonces tienes que ir a ver dónde viven, en qué condiciones están, tienes como que investigar, ¿no? Y el país ha tenido, ¿no? Estas herramientas. El CISBEN es una herramienta interesante en ese sentido, digamos. Yo pensaría que uno debería retomar cosas que han tenido varias etapas de mejora, ¿no? Y con toda la polémica, obviamente, pero ¿qué otro camino tienes? Digamos, si tú decides a un cierto punto de focalizar un grupo, ¿no? Debes tener algún grado de, como dicen los ingleses, means tested, ¿no? Tienen que testar los medios que la gente tiene, ¿no? Para poder dar. De lo contrario, estás haciendo una cosa de beneficio, un poco de beneficencia casi, ¿no? Digamos, no lo puedes hacer como Estado, eso te toca también acogerte, ¿no? A criterios relacionados con el derecho, con eso, tú lo decías antes, diferentes formas de privación, hacer una reflexión sobre en tu país quién... lo dice Sen, no hay nunca una solución absoluta a la pobreza y a cómo llegamos a tener capacidades. Cada país tiene que hacer sus acuerdos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, siempre, ¿no? Hasta en términos teóricos, pienso que en Colombia eso se ha hecho en el fondo, ¿no? Solo que muy pequeño, quizá a veces, pero seguramente cuando yo me he acercado a lo que más conozco que Bogotá, mujeres víctimas de violencia, víctimas de conflicto, secretaría de la mujer, ¿no? Digamos que
desplazados. Esos eran los grupos que siempre, ¿no?, tenían prioridad. Esos son los grandes gaps, ¿no?, los grandes vacíos del país. Entonces es por ahí. Pero es por ahí, para concluir un poco, es siempre delicado si no haces un discurso más estructural, porque luego terminas culpando a los pobres por ser pobres, por no gestionar bien el dinero que le dan, por ese tipo de perspectivas. Y lo que hay que discutir en Colombia es dónde están las grandes riquezas, por qué el capital financiero no contribuye a la sociedad, por qué el mundo de la economía ilegal es tan tolerado, etcétera, etcétera. Estos son los grandes debates de un país que todavía no ha resuelto el problema de la ciudadanía social. Yo pienso que este llamado que hacen estos movimientos tan variados, ¿no?, en ese momento se acumulan por esto, porque el país no ha resuelto, como muchos otros en América Latina, el problema de la ciudadanía social. Tenemos forma de ciudadanía formal. De acuerdo, no, estoy totalmente de acuerdo con eso y es sobre la relación del clientelismo, ¿cierto? Cómo se construyó el clientelismo como la maquinaria de votos frente al otorgamiento de ayudas para las personas más pobres. Hay varios estudios que se hicieron en Estados Unidos, notablemente una investigadora que se llama Susan Stokes, ella habla de esa relación, ¿no? Entonces, la creación de estos programas que a la final se vuelven en bandera política en los discursos políticos de los nuevos candidatos para empezar a tener ese tipo de votos y que claramente vienen ligados a unos intereses de unas élites y de ciertos grupos que hacen parte de ciertas economías toleradas y que se convierte, esa es como la cuestión del discurso detrás de estas ayudas. Sin embargo, también en el hecho ayuda a superar de alguna forma la pobreza. Lo vimos con el mínimo vital del agua, ¿no? En Bogotá. O sea, ¿cuántas familias fueron beneficiadas de este programa? ¿Cuántas familias lograron superar ese margen de pobreza? Porque lo que se calculaba era el 5% de pagos de recibos de acueducto y alcantarillado y que lograron consumir un poco más de agua. Sin embargo, también en otros países, como la experiencia de Sudáfrica, se les volvió una limitante porque ya era simplemente darles los 6 metros cúbicos legales y ya cuando no habían esos 6 metros cúbicos para 5 o 6 personas o más de un núcleo familiar, ya pues no tenían más acceso a ese recurso. Entonces, en ese caso, volvemos un poco como esta propuesta que se está dando y que se está gestionando y que vamos en camino de discusiones, se está constituyendo como una salida de esos problemas de pobreza, no estructuralmente, claramente estamos totalmente de acuerdo, no es una solución estructural, pero a corto plazo puede ayudar a ciertas familias. Sin embargo, teniendo en cuenta las condiciones del paro nacional, los jóvenes priorizan el empleo sobre todos esos problemas, de todos los problemas de la nación. En este sentido, ¿no sería más pertinente generar una política de empleo mínimo vital, como lo propuso la economista Marlene Vargas hace algunos meses en el artículo de La Línea del Medio? Más allá de una ayuda de transferencia, es más como al menos que haya pues un empleo mínimo vital, de como ella lo llamó. Bueno, que no sea un empleo, digamos, que explota y que precariza, ¿no? Digamos, porque uno puede estar empleado llevando pizza o puede estar empleado enriqueciéndose y haciendo cosas que lo mejoran como persona y profesionalmente. Digamos, esto es lo primero, ¿no?, que uno diría. Entonces habría que entrar a ver esto, qué significa, ¿no?, digamos, en el detalle, digamos.
Ese es el punto para mí, digamos, sobre esta cosa que tú me comentas. Porque digamos que me parece, digamos, que los contratos que en Europa se han llamado de formación trabajo también han sido muy criticados, ¿no? Porque le permiten a la empresa de eh, zafarse de una serie de compromisos fiscales importantes, mantienen la gente en la precarización, se vuelven renovando estos contratos, este estatus, ¿no? De persona en formación, de persona en lo mínimo, ¿cierto? Y la gente no progresa tampoco, ¿no? Entonces, es muy complejo porque, digamos, Europa, ¿no? Tú que vives ahí ahorita en Francia, te habrás dado cuenta, ¿no? Tan criticada por eurocéntrica, como si fuéramos todos colonizadores. Esto es una simplificación que hace Boaventura, ¿no? Que hasta los indígenas se le han revelado a Boaventura sobre esto. Tenemos forma de colonialidad también dentro de Europa. En mi país, el sur de Sicilia, Cerdeña, son todos lugares que han sido profundamente explotados. Entonces los que han vivido allá no son colonizadores como los que tenían poder, esto hay que siempre hay que decirlo. Y si hay algo también que es interesante, ¿no? De lo que pasó históricamente en Europa. Yo escuché el podcast que ustedes hicieron sobre sistema de bienestar social, que me parece se escapó de esas evaluaciones, es que eso es el fruto de 200 años de lucha y de concertación violenta, a veces con muertos en las fábricas, en las plazas, ¿sí? Para obtener lo que todavía está bastante de pie a pesar de los embates neoliberales que han desmontado mucho y han precarizado, pero digamos que el núcleo, ¿no? de derechos que se mantiene en Europa es fruto de una negociación. Entonces, ahí vengo. En Colombia, las formas de negociación son muy violentas. Eso también es un punto importante, ¿no? A veces son una violencia de reacción frente a una violencia igualmente brutal, hasta peor por parte del Estado, como hemos visto con los jóvenes asesinados finalmente por la policía en estas semanas. Pero es necesario evolucionar hacia formas, digamos, más elaboradas, ¿no? de diálogos y que no sean apropiadas, ojalá, no solamente por los políticos, digamos, una representación mayor de la sociedad civil esté presente. Me parece que en Colombia esto va a ser fundamental. Ojalá que esos movimientos de los jóvenes produzca algo realmente, porque me parece que en el país la representancia ha sido siempre pequeña y ha sido obviamente condicionada, ¿no? Por este pasado tan violento, ¿no? Y que el país ha tenido también, porque eso como también en parte ha pasado en otros países que han tenido movimientos insurgentes. Italia, por ejemplo, los ha tenido y esto ha afectado mucho la posibilidad porque cuando hay violencia, el espectro tiende a moverse hacia político, hacia la derecha, el centro derecha, y es complejo. Entonces ahí mantener en la opinión pública, ¿no? La idea de que ciertas reivindicaciones son justas porque son tachadas de terrorismo, son tachadas, ¿no? Entonces le hace mucho mal a la democracia, a la violencia, todo tipo de violencia. Y el país necesita un diálogo democrático sobre esos puntos. De acuerdo, pero es muy, muy interesante porque entonces estamos buscando una política pública integral, es decir, no solamente es una propuesta de empleo, sino también de un ingreso mínimo, sino también de una desprecarización de las condiciones laborales y además que que usted ha tocado antes un tema muy interesante y es dónde está la plata, ¿no? ¿Dónde está el dinero y cómo se puede hacer a través de una reforma tributaria? Que eso también es una gran diferencia con los países europeos. Si hay políticas sociales que
están en curso y que logran proteger una población, y ahora más en este contexto de COVID, pues se hace porque hay unos grandes impuestos, y esos impuestos va tanto como la persona que trabaja como para la empresa. O sea, estamos hablando de casi 40-50%. Entonces, eso claramente ayuda a tener y a desclientalizar todas esas relaciones que se tienen en el país, en este caso Colombia. Entonces, finalmente, pues nos gustaría, pues por cuestiones de tiempo, nos gustaría terminar con una recomendación respecto a al tema del día. De tal manera quisiera que nos recomendara 2 libros o películas o algún material que nos ayude a pensar sobre esta política integral, incluyendo pues el ingreso mínimo y la renta mínima y todos esos elementos que nos puedan ayudar a construir una mejor sostenibilidad económica del país y pues apaciguar un poco estos movimientos sociales que reclaman esta justicia social. Bueno, digamos que primero quiero reengancharme con lo último que tú dijiste, porque pienso que lo fiscal es un tema que muestra mucho la solidaridad, ¿no?, que existe en un país, y está un trabajo que la tesis de doctorado y luego publicado por mi ex colega Mauricio Uribe sobre la deuda fiscal, ¿no?, como un aspecto también político, ¿no?, que atraviesa, digamos, la historia reciente de la posguerra, ¿no?, en Colombia, que me parece un trabajo muy importante, y me parece también que el tema del trabajo sobre la naturaleza colonizada de Alimonda, que bueno, es peruviano, pero es un libro que tiene también colombianos, y el trabajo de Escobar, que ya tiene 10 años, sobre territorio de diferencia. En ese sentido me parece muy importante, porque por un lado hay este aspecto del hecho de que en América Latina las formas de apropiación de riqueza son formas que apropian lo económico y lo cultural al mismo tiempo, ¿no? O sea, apropian la tierra, que es la identidad de las personas, su origen, su cultura, ¿sí?, y también los recursos económicos que ella brinda, ¿verdad?, de un lado. Y luego también la idea, digamos, de que las ciudades son una forma de fábrica, ¿no? Como que realmente la fábrica ya no es el establecimiento que está ahí y que produce la ropa, ¿no?, o los carros, sino que la ciudad misma es una fábrica con unas relaciones de explotación muy, muy brutales, ¿no? Y entonces en ese sentido es difícil hacer una recomendación, porque hay muchas instancias, hay críticas. Por ejemplo, el trabajo de la escuela crítica urbana, por ejemplo, Brenner, Harvey mismos, ¿no?, han tocado unos puntos bien interesantes. Por ejemplo, si uno quiere entender algunos elementos trazantes, ¿cierto?, sobre el trabajo. Desapareció hace poco el mexicano de la Garza también, ¿no?, ha producido cosas muy importantes para América Latina, y sobre el tema de los indígenas, y también tema de género está mi ex colega de la Nacional, Astrid Ulloa, que vale la pena leer. Hay mucho material interesante. Bueno, muchas gracias pues por acompañarnos en este episodio. Les habló Angie Ordóñez. Este es El Mundo en Claroscuro, y los esperamos el próximo viernes con un nuevo episodio. No olviden suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube, y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @mclaroscuro. Hasta la próxima.